Hola y Dios bendiga. A partir de hoy nos proponemos comenzar una nueva serie donde vamos a hablar de la revolución de Jesucristo. ¿Cuál fue esta gran revolución que trajo Jesucristo? E incluso cómo fue que esta gran revolución, este gran nuevo pensamiento, le llevó a ser crucificado. ¿Por qué le crucificaron? Pues este nuevo pensamiento, esta revolución que trajo Jesucristo es el perdón, la no condenación. Es decir, Jesucristo comenzó a decir en palabras que no debemos condenar a los demás, que debemos de perdonar todas las ofensas y que no debemos de buscar que las personas sean castigadas por las cosas malas que hacen. Este es el mensaje más revolucionario de Jesús. Pero ¿qué sucede? Cuando una persona habla de este mensaje, muy pocas personas lo siguen, muy pocas personas van a seguirlo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas, ¿qué es lo que quieren? La mayoría de las personas lo que quieren es el ojo por ojo y diente por diente. Que el que hace lo malo se le condene, es decir, que pague. La persona quiere ver pagar por lo que hizo al que hace lo malo. Quiero ver, eso es lo que está en el corazón de mucha de la gente. Yo quiero ver que pague por lo que hizo. Entonces, el mensaje de Jesucristo es exactamente el contrario. El mensaje de Jesucristo es que tú debes de querer ver que esa persona no tenga que pagar por lo que hizo, porque en eso es que consiste la redención de pecado, en eso es que consiste el perdón de los pecados, el perdón de las faltas. Jesús lo dice de muchas maneras, lo dice a través de cuando enseña a orar, lo dice en parábolas, múltiples parábolas, lo dice textualmente de manera clara, lo explica de manera explícita, ¿verdad? Y lo dice de muchas formas y nos lo muestra de tantas maneras diferentes. Pero hay algo. A pesar de lo poco atractivo que es para el mundo este mensaje, en Cristo fue muy atractivo por una razón. Y es que a Jesucristo lo seguían muchas señales. Es decir, Jesucristo sanaba a todo el que se le ponía enfermo delante, liberaba de demonios, ¿verdad? A toda la persona, toda clase de persona que tenía algún tipo de problema, cualquiera que fuera, de esos problemas que no se resuelven con el dinero, ¿verdad? Jesucristo lo sanaba inmediatamente y resolvía el problema inmediatamente. Jesucristo hacía que un pan se convirtiera en un montón de pan, hacía que un pez se convirtiera en un montón de pez. Es decir, a Jesucristo le seguían unas señales que hacían claro que el poder de Dios estaba totalmente con él. En su tiempo, el poder político de la región donde Cristo hizo su ministerio, que es la región de Israel, ¿verdad? Y de Judá, esa región, el poder político estaba sustentado supuestamente sobre la autoridad de Dios, lo cual los gobernantes no obedecían realmente porque la autoridad de Dios es precisamente lo que enseñó Jesucristo en su misericordia. Esa autoridad estaba sustentada en las represalias y el miedo, es decir, en las venganzas y el miedo. ¿Por qué las venganzas y el miedo? Porque está fundamentada en que el Estado funciona en tanto castiga al que hace lo malo y pone una serie de reglas so castigo. Por lo tanto, es totalmente contrario al mensaje de Jesucristo. No habría ningún problema con que Jesucristo predicara esto porque él lo practicaba, es decir, él no se iba a oponer al Estado porque él practica lo mismo que está predicando. En tanto practica lo que está predicando, no va a ir a hacerle la guerra al Estado, ¿verdad? Porque simplemente diremos, ese Estado está haciendo lo malo, pero si nosotros vamos a perdonar a todos, entonces también tenemos que perdonar al Estado. Por lo tanto, no habría ningún problema. El problema era que como hacían tantas señales y el Estado decía sustentar su poder en la autoridad de Dios, pero Dios no estaba con el Estado, las maravillas que hacía Jesucristo mostraban que realmente su palabra era verdadera. Y mucha gente, aunque no todas, pero mucha gente lo seguía por las señales que hacía y escuchaba sus palabras porque estaban acompañadas de las señales. Entonces, aunque sus palabras no eran atractivas en sí mismas, porque no iban a lo que está en el corazón de la mayoría de los hombres, que es el tomar venganza, el tomar represalias, el hacer que la gente paga por lo que hace, el ponerle regla a la gente son medidas coercitivas. Las señales lo acompañaban de tal manera que no había otra cosa que decir, esta palabra viene de Dios para mucha gente, es decir, mucha gente se vio obligada,
vamos a decirlo así, se vio atraída a reconocer que esa palabra venía de Dios y que esa palabra venía con la autoridad de Dios. Y este era el problema, este era el verdadero problema. Lo que Jesús enseñaba era totalmente contrario a lo que hacía la organización del poder del Estado, del poder que estaba basado precisamente en la cuestión religiosa. Pero esto mismo que el Señor enseñaba venía acompañado de unas señales que hacían ver que lo que él decía era verdad. Y mucha gente lo seguía. Los poderosos de la época se sentían muy amenazados por este mensaje porque la gente lo seguía. Y por eso se le oponían férreamente. No estaban interesados, en ninguna manera estaban interesados en si venía el poder de Dios o no. Su interés era su poder político, su poder en la tierra, conservar el orden de las cosas para poder seguir infringiendo castigo y poder seguir maltratando de alguna manera a la gente, ¿verdad? Y que seguir siendo, por lo tanto, poderosos en la tierra. Ese era su interés. Y por esto es que presentan a Jesús. Cuando Jesús es presentado delante de los romanos no lo quieren condenar. ¿Por qué? Porque el poder del romano no está basado en la mentira que tenían otros poderosos de la época de que su poder venía conferido por Dios. El poder del Estado romano, como no se estaba sustentado en las cosas de Dios en ese momento en el que Jesús vivió, a ellos no lo veían cuál era el problema, porque este predicador predica paz, hace paz, no es problema para mí. Para quien sí era problema era para los poderosos de los judíos, porque ellos sí decían que su poder venía de autoridad de Dios, pero Dios estaba con él y no con Jesús y no con ellos. Por lo tanto, todo su sistema dejaba de tener sentido si la gente le creía a Jesús. ¿Se entiende? Para el romano no era un problema. Por eso los romanos sí quisieron en ese momento librarle. Cuando los romanos dejaron de querer librar a los que realmente tenemos el mandamiento de Jesús, cuando los romanos se convirtieron al cristianismo, entre comillas. Cuando los romanos se convirtieron al cristianismo, entre comillas, 3 siglos después, ahí es cuando los que tienen la verdadera fe de Jesús comienzan a ser perseguidos. ¿Por qué? Porque ahora los romanos, el Estado romano, el poder romano ahora dice, ¿verdad? Que, bueno, incluso desde antes, eso comenzó a pasar desde antes, de hecho, pero aquí ya con más fuerza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora el romano dice, mi poder también ahora está sustentado en el poder de Dios, y como yo hago el poder mediante la fuerza y me justifico en Jesucristo para hacer el poder mediante la fuerza, estos que dicen que Jesucristo no ejerce la fuerza para hacer el poder, estos son mis enemigos. Entonces, eso es lo que sucede, señores. Vamos a ver cuál es esta gran revolución de Jesús y cómo la mayoría de los que nos llamamos cristianos realmente no hemos o no habíamos entendido cuál es el mensaje de Jesucristo. Dios les bendiga.